y este aceite tiene la función de borrar el pecado original. Y este aceite tiene la función de borrar el pecado original. El aceite que usa el sacerdote, ustedes... Este señor, servidor de la religión católica romana, afirma literalmente de que el aceite que se utiliza en dicha religión elimina el pecado original, es decir, el pecado con el que todos los seres humanos venimos a esta tierra, lo que conocemos como el pecado adámico. ¿Será que esto que está diciendo este señor lo respalda las Sagradas Escrituras? ¿Será que esto tiene algún sustento bíblico o simplemente son mentiras para manipular a las masas y tener a sus feligreses allí embobados creyendo a todas estas clases de mentiras? ¿Será eso cierto de que no es la sangre de Cristo la que borra el pecado original, sino el aceite que utilizan en la religión católica romana? Quiero que te quedes hasta el final en este video, porque vamos a demostrar el por qué la religión católica romana no puede ser la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos escuchando a continuación lo que dice este señor y pensémoslo a la luz de las Escrituras. Escuchemos. Y este aceite tiene la función de borrar el pecado original. Y este aceite tiene la función de borrar el pecado original. El aceite que usa el sacerdote. ¿Ustedes han ido alguna vez a un bautismo? ¿Han ido a algún bautismo? ¿Qué le embarra el padre en la cabeza y en el pecho al niño? Aceite. Ajá. Primero aquí el sacerdote les dice: destapen el pecho al niño. Luego le compran unos vestidos a las niñas así las traen. Todas pegadas. Digo, ay Dios mío, aquí cómo le hago. Ahí estamos ahí jaloneándole el bedmón. Andan comprando a las niñas, sobre todo a las niñas. Los niños pues les ponen una camisita, pero a la niña no le ponen una cosa tan apretada así, parece un cuello aquí. No, entonces se le destapa el cuello y luego el sacerdote con el óleo santo toma el aceite con su dedo y le hacemos una cruz aquí en el cuello con aceite consagrado por el obispo, y este aceite tiene la función de borrar el pecado original. Y este aceite tiene la función de borrar el pecado original. Y este aceite tiene la función de borrar el pecado original. El aceite que... Mis santos hermanos, esto está tremendo. Verdaderamente que la religión católica romana cada día saca más, hermano, falacias, mentiras. Cada día más se vuelven más herejes. Siempre he explicado de que una herejía, hermano, es una enseñanza que va en contra de la fe. Es decir, en este caso de nosotros, una enseñanza que va en contra de lo que realmente enseñan las Sagradas Escrituras. Nosotros acabamos de escuchar a este llamado sacerdote, cura, no sé qué es él, mencionar de que el aceite que ellos utilizan en dicha religión sirve o es el medio por el cual el pecado original es borrado. Que cuando ellos se lo untan a los niños, el pecado original desaparece. Mire, esto es una gran mentira. Lo decimos con toda la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no respalda tal enseñanza. El aceptar lo que este señor está enseñando es poner el aceite por encima de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo por medio de la palabra de Dios. Vamos a verlo por medio de las Escrituras. Vamos a leer, o vamos primeramente a corroborar para qué era utilizado el aceite, primeramente en la Biblia. Mire, el aceite que Dios mandó a elaborar, conocido como el aceite de la unción, ese aceite era utilizado para consagrar, para santificar objetos y para ungir a personas para el ministerio, sea sacerdote, sea profeta, sea reyes, también eran ungidos por los sacerdotes. Entonces, ¿qué se hacía con este aceite? Ejemplo, tenemos el tabernáculo de reunión.
Dios le encargó rigurosamente a Moisés de que el tabernáculo de reunión fuese ungido. Lo ungieron con aceite. Ahora, ¿qué pecado tenía este tabernáculo? ¿Cierto? Porque la palabra santificar viene, hermano, de una derivación que lo que viene es de apartarse o apartar algo para Dios. Cuando nosotros nos santificamos, hermanos, nos estamos apartando del pecado, de las cosas que a Dios no le agradan, para Dios. Y lo mismo sucede cuando nosotros ungimos los instrumentos, el sonido, las sillas de una congregación. Las ungimos, es decir, las santificamos, porque su uso es exclusivo para Dios, no para fiestas, no para quinceañeros, sino para Dios. Eso es lo que significa la palabra santificar, apartarse para Dios. Ahora, esto era lo que se hacía con este aceite. Se santificaban los utensilios del templo, del tabernáculo, porque eran exclusivamente para el uso de las cosas que tenían que ver con la obra de Dios. Cuando un sacerdote ungía a un profeta, o en este caso a un rey, lo estaba ungiendo porque se estaba apartando para una misión exclusiva de parte de Dios. Pero ¿en qué más se utilizaba el aceite en la palabra de Dios? Podemos leer, por ejemplo, el libro de Santiago. El libro de Santiago, a la altura del capítulo 5, vamos a leer el verso 13. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Verso 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, podemos entender de que el aceite no solamente se utilizó con el fin de santificar algo, con el fin de ungir a alguien, sino que se utilizaba como un medio para orar por la enfermedad de X o Y persona, tal cual y como el apóstol Santiago lo está recomendando en el capítulo 5, versículo 14 de su carta. Ahora, vamos a ver si en verdad lo que el Señor está diciendo de que el aceite quita el pecado original, lo respalda la Escritura. De hecho, vamos a leer exactamente el capítulo 10 del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10. Mire lo que dice la Escritura. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, mire lo que dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Mire lo que dice el 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué sucedía, pastor? Mire, Dios permitió el sacrificio de los animales, y con el derramamiento de la sangre de los toros y de los machos cabríos se perdonaba el pecado de las personas. Escuche, no el pecado original con el que nosotros nacemos. Entonces, ¿qué sucedía? De que este sacrificio, tal cual como lo está diciendo el escritor del libro de los Hebreos, este sacrificio te tenía que, hermano, ofrecer todos los años. ¿Por qué? Porque el ser humano no dejaba de pecar. De hecho, la misma persona que ofrecía el sacrificio tenía que primero ofrecer sacrificios por sus pecados, para poder presentarse limpio ante Dios y ofrecer sacrificio por el pecado del resto del pueblo, del resto de la nación. Esto nos deja un interrogante. ¿Cómo es que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podrían hacer perfecto
hermano, el sacrificio y a las personas que ofrecían este sacrificio. Pero resulta de que un aceite sí, de que el aceite que tienen los católicos romanos sí puede quitar el pecado original. Cuando la Biblia está diciendo que el ritual que Dios demandó desde la antigüedad no podía quitar los pecados de los hombres. Lo estamos leyendo de una manera textual. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Dice el verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero hay alguien que sí puede quitar los pecados. Hay alguien que sí nos puede limpiar de toda maldad. Y mire lo que dice el verso número 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Mire lo que dice la Escritura. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, es decir, según el mandato establecido por Dios. Y dice, y diciendo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Mire lo que dice el texto. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¡Oh, qué sorpresa! Que nunca pueden quitar los pecados, porque no existe ningún ritual, no existe ningún método humano sobre esta tierra que pueda limpiar nuestros pecados. Únicamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado, puede limpiarnos de toda maldad. Es decir, que lo que este Señor está enseñando es una completa herejía, es algo que va en contra de las Escrituras. El decir que un aceite puede limpiar el pecado original es ir en contra de lo que dice la Biblia, porque ni los sacrificios pasados podían hacer eso. Únicamente nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio, podemos tener perdón de nuestros pecados y podernos acercarnos al trono de la gracia confiadamente, encontrando socorro, hermano, auxilio para lo oportuno, hermano, socorro. Oh, gloria al Señor para siempre. Y dice, y ciertamente, dice el verso 11, ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, aleluya, para siempre a los santificados. Y nos testigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados de corazón de toda mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, este sacerdote no puede venir a decir de que el aceite está por encima de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esto es una herejía que lo que está enseñando este señor. Este señor está enseñando una herejía. Está pisoteando la sangre de Cristo. Está, hermano, desechando, echando por tierra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no se dejen engañar de estas personas, porque los ven con sotana y toda esta cosa, hermano. Esta gente no es de Dios. Esta gente no es de Dios. Esta gente no enseña la verdadera palabra. Tengamos mucho cuidado, hermano amado. Esta no puede ser la iglesia verdadera de Cristo, porque la iglesia verdadera de Cristo sabe, hermano, que somos perdonados, que nuestros pecados únicamente pueden ser limpiados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, somos evangelios sin censura, donde no solamente te predicamos la verdad, sino que también exponemos a estas falsas doctrinas. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Comparte este video y bendice la vida de alguien. Dios te bendiga y Dios te guarde.